Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey, y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 24 de enero de 2020. Bueno, vemos otra vez en Estados Unidos más récords históricos. Desde noviembre del año pasado, el Standard & Poor's está atravesando un canal alcista bastante ordenado y de baja volatilidad, como vemos acá. Así que necesitamos una toma de ganancias. O sea, necesitamos que este rally alcista, esta acumulación de expectativas se calme un poquito, porque bueno, es un movimiento natural de mercado. O sea, no es normal ver semejante rally sin que se exageren las expectativas. Así que es esperable que a partir de febrero empecemos a ver un poco más de calma en el Standard & Poor's. ¿Y por qué justamente a partir de febrero? Bueno, si uno mira los cuartos años presidenciales en los que el presidente en ejercicio fue por la reelección, como es el caso con Donald Trump, y hacemos un promedio del movimiento del Standard & Poor's en esos años, vemos el siguiente gráfico. O sea, ¿qué vemos acá? Primero que nada, que en promedio los años presidenciales fueron positivos, entre un 10 y un 12% de suba para el Standard & Poor's, pero vemos acá en amarillo una lateralización bastante marcada. O sea, vemos que tal como sucede ahora, enero arranca alcista en los años presidenciales, y después en febrero, a partir del primer martes de febrero, que es cuando arranca efectivamente las primarias en diferentes estados de Estados Unidos, vemos que las acciones se ponen bastante laterales. ¿Y hasta cuándo? Hasta junio, julio, que es cuando suelen quedar definidos los dos candidatos presidenciales. En este caso, obviamente, el foco va a estar puesto en el candidato demócrata, porque el republicano es prácticamente seguro que va a ser Trump. Entonces ahí va a estar puesta más que nada la expectativa. Y como esto genera incertidumbre, dependiendo de qué candidato puede ser el que gane la interna, bueno, las acciones como que se ponen lateral. Ya sabemos que a los mercados lo que no les gusta justamente es la incertidumbre. Entonces vemos históricamente que las acciones en Estados Unidos se han puesto lateral durante los cuartos años presidenciales. Esto, por supuesto, no quiere decir que es lo que va a pasar efectivamente, porque pasado no significa futuro. Pero bueno, el pasado, como en la bolsa, el pasado suele muchas veces repetirse. Bueno, lo tenemos muy en cuenta porque tiene sus razones para que esto suceda. Y bueno, a partir de febrero van a arrancar las internas, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero al menos la historia nos dice que sería lógico que esperemos, aunque sea una calma en las acciones y una lateralización que puede durar varios meses. Entonces, ¿qué hacemos entonces? Bueno, si tenemos comprada, por ejemplo, acciones como Microsoft, como Apple, que subieron mucho el año pasado, tenemos CDRs de esas acciones, por ejemplo, podemos hacer una toma de ganancia del 30, del 50%, eso va a depender de cada uno. Bueno, en el caso que tengamos CDRs, podemos aprovechar estas acciones que han subido muchos y pasarnos a otras para balancear un poco nuestra cartera. Barrick Gold, por ejemplo, siempre conviene un 5, un 10% de oro tener en nuestra cartera, porque es un activo contracíclico. Después, Google es mi acción favorita del año. Facebook es una acción que tiene fundamentos tremendos y que la han castigado mucho por todo lo que pasó con el tema de la privacidad, con el tema de Cambridge Analytica. Entonces es una acción a la cual todavía le queda bastante para subir, aunque por supuesto también puede ser que se ponga lateral, pero podemos aprovechar esta lateralización, por un lado para cobrar dividendos y por otro lado para rebalancear un poco nuestra cartera, ya que si llegamos a tener Apple o Microsoft en nuestra cartera de CDRs, esas dos subieron mucho más que las otras y puede ser que nuestra cartera haya quedado un poco desbalanceada. Ahora bien, si tenemos acciones en Estados Unidos directamente, podría ser una alternativa, por ejemplo, pasarnos momentáneamente hasta junio, julio a un ETF como puede ser que invierte en bonos corporativos de mediano plazo. Este ETF arma una cartera de bonos corporativos y fíjense que desde que nació en 2009 ha rendido un 5,74% anual promedio en dólares, o sea que es una buena alternativa de bajo riesgo
de inversión. Eso por supuesto para los que tienen cuenta en Estados Unidos, y si no, bueno, los que tenemos CDRs podemos aprovechar para rebalancear nuestra cartera, o de última, bueno, para tomar ganancias, pero la verdad que en la bolsa argentina no tenemos muchas alternativas para dolarizarnos y que sea algo dentro de todo seguro. Así que bueno, estamos más acotados para los que tenemos una cartera en CDR. Por supuesto, ¿qué es lo que nos dice la historia? Que a partir de agosto, cuando ya quedan definidos los dos candidatos, las acciones en Estados Unidos suelen tener un rally alcista y suelen tener allí el mayor rendimiento del año. O sea que podemos aprovechar para tomar ganancias, pero tengamos en cuenta que para mediados de año nos va a convenir volver a posicionarnos en acciones de Estados Unidos, ya que históricamente han tenido la mejor performance del año en el segundo semestre. Así que ese es el panorama en este momento para Estados Unidos. Pasando a Argentina, tenemos una situación un poco más compleja. El Merval, como vemos, está bastante lateral. Y bueno, tiene su lógica, porque a ver, si analizamos un poco la circunstancia que está atravesando la Argentina, vemos más o menos esto. O sea, vemos que hasta ahora digamos que rige el pacto social, el pacto solidario del gobierno, que podríamos traducirlo como peronismo clásico. Control de cambio, control de precio, control de tarifas, retenciones, recargo a compras en dólares, bono jubilatorio, tarjeta alimentaria, inflación, tasa negativa. Nada muy diferente a lo que ya hemos visto en el gobierno de Cristina Fernández, así que hasta ahora todo bastante repetitivo. Esto va a regir como mínimo hasta que se arregle el tema de la deuda, que es un tema urgente e importante que el gobierno tiene que resolver. Calculamos que para marzo o abril debería salir algún tipo de resolución. A partir de ahí puede ser que veamos un rally en las acciones argentinas, porque baja fuerte el riesgo país. Vamos a suponer que los bonos salen con una exit yield del 10% o del 9%, eso provocaría una baja fuerte del riesgo país y eso mejoraría las valuaciones de las acciones argentinas, y eso ayudaría a que tengamos un rally de corto plazo, y que bueno, va a depender de qué tan bueno sea el arreglo de la deuda. Pero después sí o sí necesitamos que el gobierno argentino haga un plan económico que mejore la situación fiscal de las pymes, que mejore la situación de los impuestos, o sea, que baje impuestos o que alivie un poco los impuestos de las pymes, porque si no va a ser muy difícil que veamos crecimiento económico en Argentina en 2020. Entonces yo puedo preguntarme, bueno, ¿soy comprador de acciones argentinas? Bueno, primero que nada, por supuesto, sabiendo que asumo riesgo dólar, o sea, yo sé que si compro acciones argentinas estoy invirtiendo en un activo en pesos y por lo tanto tengo el riesgo de que si pasa algo malo y el dólar sube mucho, yo voy a perder con relación al dólar. Eso lo tengo que tener bien claro desde el momento que compro acciones argentinas. Pero si yo quiero aprovechar el rally que puede venirse, puedo comprar acciones argentinas, pero ahí ya estaría siendo más bien un trader. Podría aprovechar para comprar bancos, que podrían subir mucho, transportadoras de gas, Ternium también, que es una buena empresa, Mirgor, Cablevisión, que son dos acciones que han subido mucho porque justamente van a ser beneficiadas por este gobierno. Y después ya, llegando a mitad de año, yo tengo que ver necesariamente un plan económico, un alivio fiscal para las pymes, porque si no, no hay forma de que el país crezca. Entonces ya no tendría tanto sentido ser inversor en acciones argentinas a largo plazo, porque no habría crecimiento económico. Entonces yo podría dividirlo en dos partes. Yo puedo llegar a ser un trader de corto plazo, aprovechando el arreglo de la deuda, y después, si hay algún plan económico que genere crecimiento económico para este año, puedo mantenerme comprado en acciones argentinas, y si no, puedo tomar ganancias y pasarme a CDRs, justo más o menos para mitad de año, cuando también, como vimos acá, las acciones suelen arrancar de nuevo en Estados Unidos y aprovechar rendimientos en dólares. O sea que esa sería una estrategia interesante para hacer este año para aquellos que quieren invertir en acciones argentinas. Así que bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.